Sí, ya. Es que lo que le comentaba, ¿no? Entre ella no nos estresamos, ¿sabes? Sí. No, pues andábamos corriendo para aquí, De para repente allá. somatiza uno donde menos Mm,
Muy buenas noches, quiero darle las gracias por estar en este Face Live del último martes del mes de octubre, el mes rosa, ya que en octubre se conmemora la lucha mundial contra el cáncer de mama. De tal manera que este martes hemos apartado este espacio precisamente para hablar sobre esta enfermedad, el cáncer de mama y su detección oportuna. Y para ello tenemos como invitado al doctor Caín Calva Zárate. Quiero decirles que el doctor Caín es médico ginecólogo y él tiene una especialidad en ginecología oncológica. Doctor Caín, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. También quiero recordarles que este espacio de educación para la salud tiene como principal motivo poder interactuar con todos ustedes, de tal manera que si durante esta charla tienen alguna duda o pregunta, nos las pueden hacer llegar a través de esta página de Face y con gusto estaremos aclarando todas sus inquietudes. Y pues vamos a dar inicio a esta charla. Y yo quisiera iniciar esta plática, doctor Caín, preguntándole, ¿qué es el cáncer de mama? Doctora, buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos en esta sesión. Gracias por la invitación, doctora. Mire, en términos generales, el cáncer de mama lo consideramos como una enfermedad genética y una enfermedad sistémica, en donde las células del tejido mamario empiezan a transformarse hacia una forma maligna y tienen la capacidad para viajar a otros sitios del organismo. Los más frecuentes a los cuales se van este tipo de células malignas, como primer punto, hígado, pulmón, cerebro, hueso. Entonces, es una enfermedad que consideramos genética en algunos casos. 95 pacientes de cada 100 es esporádico, es decir, no tienen un solo antecedente. Y 5% tienen un origen genético. Entonces, es en ese grupo de pacientes en los que hay que tener un poco de atención especial para hacer un diagnóstico temprano y oportuno. Muy bien, doctor. Y como ya decíamos, el cáncer de mama es una de las principales causas de muerte a nivel mundial en mujeres precisamente. De tal manera que poder hacer una detección temprana pues es muy importante, doctor. ¿Qué tan frecuente es el cáncer de mama aquí en nuestro país y en qué edades se presenta con mayor frecuencia? Sí, doctora, mire, desafortunadamente esta enfermedad se ha vuelto una epidemia a nivel mundial. Actualmente, según las últimas cifras y los últimos datos, se diagnostican más o menos 1.7 millones de casos anuales a nivel mundial y las muertes están alrededor de 522,000 aproximadamente. Esto directamente pues afecta a nuestro país, ya que aproximadamente el 54% de las muertes que se dan por esta enfermedad se dan en países en vías de desarrollo como el nuestro, ¿sí? En México estamos teniendo una incidencia aproximadamente de unos 28,000 o 23,000 o 28,000 casos según la fuente que se consulte. Desafortunadamente se ha tenido un incremento en la incidencia de la enfermedad. En el año 2000 se tenía una incidencia aproximadamente de 10.6 casos por cada 100,000. Esa tasa de incidencia vino a incrementarse para el 2013-2010 a un 26.7%, es decir, aumentó la incidencia más del 100%. Y esto tiene que ver mucho con que existía un subregistro y también tiene mucho que ver con el acceso de las pacientes a los sistemas de salud donde se pueden llevar a cabo estos registros. Entonces, actualmente es una enfermedad que puede presentarse en mujeres jóvenes. Hemos tenido pacientes de 24 años con este diagnóstico. En México, la tasa promedio de edad en la cual se presenta esta enfermedad es a partir de los 52 años. Sin embargo, en pacientes, como lo mencionamos al inicio, con antecedentes genéticos, es muy común que se detecte a los 45 años, incluso antes. Entonces, es muy importante tener en cuenta estas cifras, porque, pues, desafortunadamente, esto va a repercutir en los años de vida productiva de las pacientes y en calidad de vida cuando no se detecta a tiempo este problema. Sí, y bueno, quisiéramos aquí que nos pudiera decir, doctor, ¿cuáles son los principales factores de riesgo que podemos prevenir para evitar el cáncer de mama? Exacto. Mire, para el cáncer de mama hay muchos factores de riesgo que los podemos dividir en varios rubros, desde los genéticos, los de estilo de vida, por uso de medicamentos. Entonces,
los factores de riesgo más importantes que nosotros podemos modificar es los que tienen que ver con las costumbres personales de cada mujer. Es decir, las situaciones de obesidad, el tabaquismo, el alcohol, el uso de terapia hormonal. Todos estos factores tienen que ver con el estímulo importante de las hormonas a nivel de la glándula mamaria. Desafortunadamente en nuestro país somos uno de los más altos índices con obesidad en el mundo y desafortunadamente la obesidad es el principal factor de riesgo para muchos tipos de cáncer en la mujer, específicamente mama, de útero. Entonces son factores que son 100% modificables, ya que se ha visto una tasa de reducción en el riesgo de padecer cáncer en las pacientes que modifican su estilo de vida, ya sea disminuyendo el peso, ya sea practicando algún ejercicio aeróbico principalmente o ejercicios de alto impacto, como correr, hacer crossfit y ese tipo de ejercicios. Algunos otros factores de riesgo importantes como la exposición a la radiación ionizante, sobre todo en personas que tienen que ver con el ámbito médico o en pacientes que han tenido otro tipo de cáncer en donde se usa radioterapia específicamente en el área de tórax. Ajá. Y algunos otros factores como el genético. El genético difícilmente lo vamos a modificar. Sin embargo, actualmente hay algunos test específicos que se utilizan para detectar algunos genes que están alterados y en estas pacientes podemos realizar ciertas acciones para prevención. Okay. Bueno, nos decía usted hace un ratito acerca de toda esa parte de la herencia. Entonces, si una paciente tiene una, ¿qué tan importante es el antecedente de que su mamá, su hermana, su tía tienen cáncer y qué es lo que tienen que hacer en este caso estas pacientes? ¿Cuál es el asesoramiento que le tenemos que dar a ellas? Claro que sí. Como lo comentamos al inicio, únicamente el 100% de las pacientes que desafortunadamente presentan esta enfermedad, 5% tienen un origen genético, el 95% no tienen ningún antecedente o factor de riesgo. ¿A qué nos lleva esto? A que si yo, mujer, tengo mamá y hermana con cáncer de mama, probablemente yo tenga un síndrome genético. Los familiares de primer grado, papá, mamá, hermanos o hijos, ¿sí? Son los que tienen mucha importancia o relevancia cuando presentan un tipo de cáncer. En el caso de alguna mujer que tenga el papá con cáncer, sobre todo de mama, porque también existe el cáncer de mama en el hombre, cáncer de próstata, cáncer de colon, se asocia con unos síndromes genéticos. Hay algunas mutaciones y hay información genética que ciertas pacientes ya traen y las predispone a desarrollar en algún momento la enfermedad. Entonces, siempre es importante identificar estos factores de riesgo. Aunque el hecho de que yo, mujer, no tenga ningún antecedente heredo familiar de cáncer y si me da cáncer antes de los 45 años, es muy posible que yo tenga el síndrome genético de cáncer de mama. Entonces, aquí es muy importante acudir con médicos especialistas en esa área. Hay médicos genetistas que son los que se encargan de hacer un rastreo muy específico de todo el árbol genealógico, ¿sí? Para poder identificar qué tanto tú tienes la posibilidad de tener un antecedente o un síndrome de cáncer hereditario, ¿sí? Entonces, pacientes que tuvieron cáncer de colon, pacientes que tuvieron cáncer de mama, pacientes que tuvieron cáncer de útero y que después pueden desarrollar cáncer de mama, ¿sí? Entonces es muy importante explorar toda esta área para recabar información específica y es muy importante acudir con el médico especialista. Muy bien, doctor. Y bueno, decía usted que esta enfermedad no tiene una edad, es más frecuente en mujeres adultas, sin embargo, en cualquier mujer se puede encontrar. De tal manera que sería muy importante saber en qué momento podemos hacer una autoexploración de la glándula mamaria, en qué edades, en qué momentos del ciclo pudiese recomendar a las pacientes que hicieran una exploración para poder identificar su glándula mamaria. Claro que sí, hay distintas guías, hay distintas directrices, hay muchos grupos de estudio que nos rigen como médicos para indicar ciertos estudios a cada edad. Sin embargo, se recomienda en general, de acuerdo a la norma oficial mexicana, que a partir de los 40 años, ¿sí? Se tiene que practicar su primera mastografía de tamizaje. Tamizaje es yo me hago mi primera mastografía para estudiar cómo está mi glándula mamaria o mi tejido mamario, ¿sí?
En general, se recomienda la revisión a partir de los 18 años, la autoexploración cada mes a partir de los 18 años, ¿sí? Toda mujer se tiene que hacer una revisión 7 días después de que haya terminado su ciclo menstrual, tomando como cuenta el primer día de sangrado, porque eso es muy importante. El primer día del ciclo menstrual de una mujer es su primer día de sangrado. A partir de ahí puede contar 7 días y entonces hacer su revisión adecuada. Generalmente después de los 25 años se recomienda una exploración clínica por algún médico capacitado en esta área. Eso es muy importante, ¿sí? Hay que acudir siempre con médicos certificados para que eso nos dé la posibilidad de que si en algún momento yo tengo algún problema, se detecte a tiempo, ¿sí? Y generalmente podemos tener muchos métodos diagnósticos que nos ayuden a detectar un problema de forma temprana, que más adelante lo vamos a tomar en cuenta, pero en general la exploración en toda mujer después de los 18 años, sí, después del 7º día de iniciado un ciclo menstrual, se puede revisar. A partir de los 25 años, cada año el médico especialista tiene que revisar una exploración clínica mamaria, ¿sí? Y mastografía a partir de los 40 años. Okay. Muy bien, doctor. Y bueno, ¿cuáles serían los principales datos, ya sea síntomas o signos, que tiene que identificar una mujer para sospechar que pudiera tener un cáncer de mama? Claro, normalmente, desafortunadamente, en las etapas iniciales de esta enfermedad no hay síntomas. El cáncer de mama no duele en sus etapas iniciales. Tenemos algunos tumores muy raros, muy particulares, como es el cáncer inflamatorio, que es una enfermedad en donde no hay un tumor propiamente dicho en la mama, simplemente el seno crece mucho, se inflama, se pone rojo, duele. Es un tipo especial, es muy poco el porcentaje que llega a presentar. La mayoría de los cánceres son detectados curiosamente por las propias pacientes. Más del 60-70% de los casos, las pacientes solitas se tocan una lesión en el seno y acuden a revisión. El porcentaje de cáncer que es detectado por médicos es muy poco y esto tiene que ver directamente con la costumbre que tenemos de acudir al médico de manera regular. Normalmente vamos cuando ya tenemos un problema. Entonces, desafortunadamente los datos clínicos son pocos, pero cuando llega a ver, por supuesto que podemos llegar a sentir algún bulto, ¿sí?, en la mama, cambios en el color de la piel, puede haber resequedad en el pezón, puede haber secreción a través del pezón, puede salir líquido blanco, puede salir líquido café, puede salir líquido con sangre, ¿sí? Entonces, todos esos son datos de alarma ante los cuales tenemos que acudir a revisión. Puede haber también lesiones a nivel axilar, lesiones por arriba de la clavícula, lesiones a nivel del cuello, y eso es en algunos casos en los que hay tumores que desde muy pequeñitos tienen la capacidad de viajar a otros órganos. Por eso es muy importante el tamizaje con mastografía a partir de los 40 años. Entonces, cuando tenemos un tumor que es evidente y es franco, bueno, la paciente inmediatamente acude, pero generalmente es una enfermedad que en sus etapas iniciales no se logra palpar. Muy bien, doctor. Entonces, aquí pues es muy importante lo que usted decía, ¿no? Que aprendamos a explorar nuestra glándula mamaria. Como decía, hay muchas pacientes muy jovencitas que quizás por edad, dijéramos, a lo mejor yo no puedo tener cáncer. Sin embargo, cualquier edad, a cualquier edad podemos presentar esta enfermedad, de tal manera que podernos explorar y conocer nuestros senos es muy importante. Usted mencionaba, doctor, que esta enfermedad por lo regular ya se detecta en etapas avanzadas y que existen estudios en los cuales podemos identificar el cáncer en su etapa más temprana, como es la mastografía. Entonces, ¿nos podría decir usted más sobre ese estudio, doctor? ¿Cómo lo deben de realizar y todo? La mastografía, a partir de que se utilizó como un método de tamizaje, es decir, para detectar la enfermedad de forma temprana, logró reducir un impacto en la mortalidad, y eso es muy importante. Cuando se usa de forma general, tiene una disminución en la mortalidad por cáncer de mama de hasta un 26%. Y esto, cuando ya se hace de manera organizada, aumenta hasta un 30%, lo que es sumamente importante. Por eso es que por excelencia es el estudio de tamizaje que nosotros utilizamos para detectar la enfermedad en sus etapas clínicas tempranas. La mastografía tiene la capacidad de mostrarnos lesiones que no se palpan, es decir, de milímetros. Y hay ciertas imágenes muy características que nosotros buscamos. Es muy importante, y yo siempre lo recalco, acudir con el médico especialista, porque tienes que tener
experiencia para poder pensar el diagnóstico, porque muchas veces pasa que nos confiamos en un reporte, no vemos imágenes y podemos estar omitiendo algo. Entonces es muy importante acudir con médicos especialistas certificados para que tengamos mayor posibilidad de una buena interpretación y de un diagnóstico temprano. En general, la mastografía nosotros la utilizamos para ver la densidad del tejido mamario. Es decir, en estas tomas, que son por lo general 4 las que se hacen principalmente, nosotros podemos tener la posibilidad de detectar lesiones tempranas. Y para su interpretación le damos un número, le damos una categoría. Y entonces esa categoría va desde el número 0 hasta el número 6. Entonces, la categoría BIRATS 0, que es la categoría o la clasificación que utilizamos, significa que es una mastografía que no nos pudo dar la posibilidad de hacer un diagnóstico preciso y entonces tenemos que auxiliarnos ya sea con un ultrasonido o en algunos casos importantes con alguna resonancia magnética o con una tomografía o alguna otra situación, ¿sí? Y la mastografía BIRATS 1 y 2, cuando nos ponen ese numerito, significa que son cambios normales para la edad y entonces ahí no hay que hacer más que vigilancia cada año. La mastografía BIRATS 3 significa que yo estoy viendo cambios en una imagen mastográfica, ¿sí? Y que no tengo la certeza de que pudiera ser. Entonces, lo que está médicamente indicado es cada 6 meses me voy a repetir mi mastografía. Si me la siguen calificando con el número 3, significa que yo tengo que hacerme otro control. Cuando yo ya tengo 3 estudios mastográficos, ¿sí? Y a los 3 le dieron el número 3, entonces ya me la reviso cada año y ya no baja de número, se queda en 3. Cuando yo tengo una mastografía BIRATS 4, esto es muy importante, una mastografía BIRATS 4 tiene una posibilidad de ser cáncer desde el 2% hasta el 95%. Es muy amplio. Entonces, esta categoría la subdividimos en BIRATS 4A, BIRATS 4B y BIRATS 4C. BIRATS 4A significa que tiene baja sospecha de cáncer, BIRATS 4B significa que tiene moderada sospecha de cáncer y BIRATS 4C significa que tiene una alta posibilidad de ser cáncer, hasta un 96%. Entonces, aquí lo que es médicamente indicado es hacer una biopsia, que es tomar un fragmento del tumor, si es muy grande, o extraer el tumor, ¿sí? Y mandarlo a estudiar a patología. Por indicación, la excelencia de un BIRATS 4 es hacer una biopsia, aunque toda lesión que se palpa se debe de retirar, ¿sí? Es un error vigilar las lesiones. Si se toca la lesión, se tiene que retirar. Nos podemos apoyar con un ultrasonido y si lo vemos que es alguna imagen con contenido líquido, es decir, un quiste, bueno, tal vez. Pero cuando es una lesión sólida, tenemos que quitarla. No hay forma de hacer diagnóstico si no es con histopatología, lo vamos a comentar más adelantito. La mastografía BIRATS 5 significa que yo estoy viendo una lesión que es francamente sospechosa de cáncer. Tiene ciertos datos, como le llamamos nosotros, bordes esticulados, que semeja una estrella, que retrae el tejido, que altera la anatomía de la mama, y eso se va representando en la mastografía BIRATS 5. Y la mastografía BIRATS 6 significa que, por ejemplo, yo mujer tuve un tumor en la mama, alguien sin hacer algún estudio mastográfico me tomó una biopsia, me tomó un pedacito del tumor, lo mandó al patólogo y me reportaron cáncer. Entonces, yo tengo que hacer una mastografía, ya sabiendo que tengo el diagnóstico de cáncer, para establecer mi tratamiento. Eso es muy importante, ¿sí? Entonces, a grandes rasgos, la mastografía tiene esa posibilidad y es una herramienta muy valiosa para nosotros. Nos podemos apoyar de algunas otras modalidades de diagnóstico como ultrasonido, sobre todo en las mujeres jóvenes que están en edad reproductiva o en pacientes que tienen ya el ancete de patología mamaria, ¿sí? O algunos estudios más especializados. Ok, doctor, mire, pues tenemos una pregunta. Nos preguntan acá, si mi mamá o mi abuela paterna, tía paterna, murieron de cáncer de diferente tipo, ¿es alto el riesgo para mí y qué estudios debo practicarme? Ok, en este caso, como bien lo comentan en esta pregunta, al cual agradecemos mucho, efectivamente, sí, tiene antecedentes de familiares de primer grado y de segundo grado con cáncer. Habría que ver qué tipo de cáncer. Entonces, para este tipo de pacientes específicamente hay algo que se llama consejo genético o el genetista, que es el que nos puede hacer la investigación, específicamente viendo qué tipo de cáncer fue el que padecieron, ¿sí? Para saber si es candidata a hacerle también un estudio genético.
Hay un estudio que se llama MamaPrint, que es de los más conocidos, el cual nos detecta más o menos 71 genes alterados. Y entonces, con este tipo de estudios genéticos, nosotros podemos saber qué posibilidad hay de que yo padezca un cáncer o un síndrome genético de cáncer, ¿sí? Es muy importante este tipo de pruebas, ya que de resultar positivo a este tipo de genes, específicamente hay dos genes que nos llaman la atención en cáncer de mama, es el BRCA1 y BRCA2. Este tipo de genes se asocian con mutaciones y, por ejemplo, cuando sale positiva esta prueba, tenemos hasta un 76% de riesgo de padecer cáncer de mama y hasta un 60% de riesgo de padecer cáncer de ovario cuando se altera el tipo 2. Entonces, no hay una forma de saber si voy a caer en ese 30% que no van a desarrollar o el 70%. La información ya la tengo. Y entonces, esto hace que con toda la serie de factores aunados a estos, como obesidad, el estilo de vida, la radiación, el consumo de medicamentos hormonales y algún otro tipo de situaciones, pues hagan posible que desarrollen la enfermedad. Entonces, en este caso, pues sería muy importante que pudiera acudir nuestra paciente con un médico, se hiciera esta evaluación genética y se valorara la posibilidad de ese riesgo. Exacto. Otra pregunta que tenemos aquí de nuestras participantes es, ¿por qué realizar mastografía y no realizarme un ultrasonido? Ok, esto va a ir relacionado directamente con la edad de la paciente, ¿sí? A edades tempranas, en edad reproductiva, es decir, antes de los 40 años, normalmente la concentración o la cantidad de tejido mamario es muy importante. Entonces, cuando hacemos una mastografía en pacientes en edad reproductiva, puede perder la sensibilidad de ese estudio. Es decir, es tan denso el tejido que puede ser que tengamos alguna lesión oculta y no la observemos. Entonces, por eso es que en las pacientes menores de 40 años, cuando hay alguna lesión, lo primero que se hace es un ultrasonido, sobre todo en las jovencitas que están 35 años o menores. Cuando hay una lesión, lo primero que tenemos que hacer es un ultrasonido, por esta explicación, porque el ultrasonido tiene esa capacidad de decirnos si la lesión es sólida, ¿sí? O la lesión tiene líquido. En base al hallazgo del ultrasonido, entonces, nosotros ya podemos ver si lo complementamos con una mastografía. En las mujeres después de los 40 años la cantidad de tejido mamario disminuye, es menos denso. Por eso es que es más importante la mastografía en estas pacientes para poder detectar este tipo de patología. Muy bien, doctor. Entonces, ¿qué otros estudios, aparte de lo que sería la mastografía y el ultrasonido, nos pueden ser de utilidad para detectar el cáncer de mama? Ok, por excelencia, ya lo comentamos, la mastografía es el principal. Es el único estudio que ha demostrado una tasa de reducción de muertes por cáncer de mama hasta en un 30%. Por eso es que lo utilizamos. Hay algunos casos en donde desafortunadamente algún paciente llega y tiene alguna bolita en el cuello, en la axila o en algún otro lado del cuerpo, se toma biopsia y resulta que es un cáncer de mama. Entonces, a eso le llamamos, y no palpamos nada en mama. Entonces, a eso lo llamamos primario oculto de mama, tumor primario oculto de mama. Tenemos la necesidad de saber de qué mama vino, porque no tocamos nada. Entonces, aquí podemos recurrir a otros estudios un poco más especiales, como es la resonancia magnética, como es una tomografía por emisión de positrones, que este estudio tiene capacidad para detectar los sitios donde hay aumento del metabolismo celular, donde nos indica específicamente dónde está el sitio primario. Hay otros estudios muy importantes como la mastografía por tomosíntesis, que son mastografías apoyadas con un estudio de tomografía, donde se hacen imágenes tridimensionales y entonces podemos encontrar el sitio primario donde se generó nuestro tumor. Muy bien, doctor. Otra de las dudas muy importantes de las pacientes es en relación a cuando tomamos hormonas, doctor. ¿Qué nos podría decir acerca de los tratamientos hormonales y su relación con el cáncer de mama? Ok, en décadas anteriores el tratamiento para el síndrome de menopausia y algunas otras patologías endocrinas tenía mucha importancia porque se usaban medicamentos hormonales a base de estrógenos, que es la hormona principal en la mujer, sin oposición de algún otro medicamento hormonal que contrarrestara el efecto. Actualmente se estima que para que yo mujer
tenga como factor de riesgo el uso de un hormonal, tienen que ser más de 5 años. Aquí es bien importante aclarar esto. El hecho de tomar métodos anticonceptivos hormonales no significa que vaya a ser una causa de cáncer. Sí puede incrementar el riesgo cuando se usa más de 5 años, ¿sí me explico? Sin que queramos decir que es la causa. Hay mucho tabú en ese aspecto y hay mucho miedo, pero es mucha desinformación también. Entonces es muy importante comentar que el uso de estos medicamentos es seguro, por eso están aprobados y lo utilizamos para muchas patologías en las mujeres, ¿no? Desde ovario poliquístico, endometriosis, problemas con los ciclos menstruales, infertilidad. Sin embargo, sí está documentado que el uso de más de 5 años sí puede ser un factor de riesgo, ¿sí? Más no la causa. Entonces, aquí es muy importante entender que hay muchos otros factores que pueden hacer que se conjunten y yo desarrolle la enfermedad. Muy bien, doctor. Y bueno, un dato muy importante que es cuando a ti te dicen tienes un tumor y ese tumor es cáncer, luego llega a la mente, ¿el cáncer de mama se cura? ¿Cuáles son los tratamientos que tenemos o no se curan? Ok, es muy importante esto porque en el cáncer de mama actualmente hay muchas modalidades de tratamiento. Ahora es más difícil decidir a quién le hacen mastectomía o no. Y voy a lo siguiente, cuando detectamos un tumor en etapa clínica temprana, es decir, en una etapa clínica 1 o 2, el cáncer se puede curar. Eso es muy importante. La enfermedad detectada en un momento adecuado se puede curar y esto nos lleva también muchas veces a evitar tratamientos muy radicales. Ya hoy día podemos hacer, hay algún ramo de la cirugía oncológica que se llama cirugía oncoplástica y esto es para las pacientes que tienen edad reproductiva, que tienen tumores pequeños en etapa clínica temprana. Podemos hacer resección del área tumoral, conservar tejido mamario. Incluso podemos hacer resección completa de la mama, conservando la piel y el complejo areola-pezón. Quitarle el pezón a una mujer y el seno completo desde el punto de vista emocional es muy radical y es muy impactante para los pacientes. Verse con una cicatriz de pronto de 15, 20 centímetros, verse planas, y sobre todo cuando el volumen mamario es muy importante, es muy pesado para los pacientes. Hoy en día, gracias al avance de la medicina, al avance de las técnicas quirúrgicas, al conjunto de trabajo entre cirujanos plásticos y ginecólogos, oncólogos o cirujanos oncólogos, ya se puede preservar el tejido mamario. Actualmente hacemos cirugía de profilaxis también, retiramos ambos senos, ponemos implantes mamarios, conservando piel areola pezón. Entonces, realmente los tratamientos se han modificado mucho. La piedra angular en el tratamiento, cuando es etapa clínica temprana, es la cirugía definitivamente. Y hay tratamientos adyuvantes, la quimioterapia, ¿sí? Que la función de la quimioterapia se pone intravenosa y hay una que es tomada. Es que si alguna celulita de ese tumor ya se desprendió, puede ser atacada por la quimioterapia. Para que un tumor crezca 1 centímetro de diámetro, tienen que existir en promedio 1.100 millones de células. Eso es muy importante saberlo. Con que una célula tenga esa capacidad de irse a otro órgano, tiene la capacidad de implantarse en ese sitio. Entonces, por eso es importante ver tamaño de tumor para saber qué tipo de cirugía o qué tipo de tratamiento le corresponde. Y es bien importante recalcar esto. Nunca está por encima el resultado estético sobre lo oncológico. Lo que tratamos siempre es preservar la vida de los pacientes, que tengan buena calidad de vida. Entonces, cada caso es muy peculiar, cada caso es muy particular, no todos los cánceres de mama se tratan igual, eso es muy importante. Entonces tenemos directrices, tenemos ciertos protocolos de tratamiento, pero cada paciente tiene su tumor y hay que adecuarnos y efectivamente saber qué tratamiento le corresponde a cada paciente y qué tipo de cirugía le corresponde a cada paciente. Acá lo más importante pues es poder detectar la enfermedad en etapas más tempranas para de esta forma poder mejorar la calidad de vida en estos pacientes. Y doctor, en relación a los factores protectores para evitar el cáncer de mama, ¿qué nos podría decir? ¿Cuáles son esos factores que podemos nosotras utilizar para disminuir nuestros riesgos? Bien, hay ciertos grupos de pacientes que tienen ciertas características muy particulares. Se dice que en las mujeres el hecho de lactar, el hecho de amamantar, es un factor protector. ¿Y esto con qué tiene que ver? Hay ciertas poblaciones en las cuales se ha visto mayor incidencia en las pacientes que no tienen lactancia o que no dan lactancia, sin que quiera decir que el hecho de que yo no lacte me va a dar cáncer. Entonces son ciertas
poblaciones o ciertas pacientes en las cuales se ha detectado este como factor protector, el hecho de dar seno materno. ¿Y esto con qué tiene que ver? Con que la función del seno, de los lóbulos mamarios, es producir leche. Y entonces se entiende que cuando produce leche, llega a su máximo potencial de desarrollo, es una célula especializada. Y desafortunadamente el cáncer de mama tiene esa característica. Se llama el más común ductal infiltrante sin patrón específico. ¿Qué significa? Que la célula trata de hacer para lo que fue creada, pero no puede. Entonces lo único que hace es crecer de forma descontrolada y crecer y crecer. Eso es precisamente. Otro factor, obviamente, sería el modificar los hábitos de las pacientes, ¿no? El hacer ejercicio, evitar obesidad, eso es muy, muy importante. Como lo comentamos al inicio de la charla, el factor más importante, de los más importantes para padecer cáncer, es la obesidad. Y esto tiene que ver con fenómenos de conversión de la grasita que hay debajo de nuestra piel hacia la hormona femenina. Eso es muy importante. El sobreestímulo hormonal a través del fenómeno de aromatización para convertir esa grasita o el colesterol en estrógeno es muy importante. Y la mama tiene muchos receptores para esas hormonas. Cada célula mamaria se estima que tiene más de 100.000 receptores para estrógeno, que es la hormona femenina. Entonces, el estar expuestas a estímulos hormonales frecuentes, pues por supuesto que nos puede hacer más factible que desarrollemos esta enfermedad. El consumo de tabaco también es muy importante, disminuirlo, el consumo de alcohol y generalmente también tiene que ver con la alimentación. Muy bien, doctor, pues realmente es muy interesante todo eso del cáncer de mama. Y bueno, en determinado momento hablamos de los tratamientos de quimioterapia y tratamientos hormonales para las pacientes. ¿Qué más nos podría decir acerca de estos tratamientos, doctor? Sí, hoy día tenemos varias modalidades de tratamiento. Afortunadamente ha habido un avance muy importante en la terapia contra el cáncer de mama y efectivamente, piedra angular en el tratamiento, como lo comentamos, cirugía principalmente, no es extraer el tumor del sitio primario. Hay pacientes que tienen ciertos criterios para recibir quimioterapia, que es esta terapia que utilizamos a través de medicamentos intravenosos, que en promedio se pone cada 21 días. Otra modalidad de tratamiento que también es adyuvante para el cáncer de mama es la radioterapia. No todas las pacientes van a radioterapia, ¿sí? Pacientes que son tratadas con cirugía conservadora, es decir, que no se quitó todo el seno, se conservó, solamente quitamos el área tumoral, quitamos axila, se tienen que consolidar con quimioterapia, con radioterapia, perdón. Hay otra terapia molecular, hay terapias moleculares, le llamamos terapia blanco, con medicamentos específicos que son para cierto tipo de tumores que tienen ciertos receptores, ¿sí? Y otro tipo de tratamiento es la quimioterapia tomada. El tamoxifeno es uno de los medicamentos que ha demostrado a través de varios estudios importantes que si yo, mujer, tengo un cáncer que es sensible al efecto de las hormonas, con este medicamento tamoxifeno bloqueamos el efecto de las hormonas a nivel de la mama. Si yo tomo ese medicamento durante 5 años, a la dosis que habitualmente la usamos, que son 20 miligramos al día, disminuyo mis posibilidades de que regrese la enfermedad hasta un 49%, lo cual es muy bueno. Entonces, son esas las piedras fundamentales en el tratamiento para el cáncer de mama. Muy bien. Actualmente se ha visto que cada vez más son las mujeres jóvenes que llegan a presentar esta enfermedad, por lo tanto, pues es muy importante esa prevención, ¿no? Entonces, ¿qué nos podría decirles para esas mujeres? Sí, desafortunadamente en lo personal me ha tocado atender pacientes de hasta 24 años con cáncer de mama, gente muy joven, gente de 30 años, gente que aún no se ha embarazado. Entonces, en este tipo de pacientes es muy importante la autoexploración, conocer su cuerpo, conocer en este caso la glándula mamaria. La exploración es sumamente importante. Yo como mujer tengo que tener la capacidad para poderme revisar, para conocer mi organismo. Entonces la autoexploración es muy importante, hay muchos carteles en muchas instituciones de salud, ahora que estamos en este mes tratando de llegar esta información a la mayor cantidad de gente que se pueda, la autoexploración es sumamente importante. Hay que hacerla frente al espejo, con el torso desnudo, hay que levantar brazos para vigilar que estén del mismo tamaño. Es normal en algunos pacientes que un seno esté más grande que el otro, sin ningún problema puede llegar a ser normal.
que la piel no cambie de consistencia, que la piel no cambie de coloración, que el pezón no se hunda, que no se retraiga. Este tipo de personas también se pueden revisar sentadas frente al espejo, pueden tocarse de forma circular, de forma fuera hacia adentro, dentro hacia afuera, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Y es muy importante también explorarse acostada. La mama normalmente por gravedad le llamamos que es una mama tóxica, es decir, cae. Entonces, cuando yo me exploro mi mama sentado, puedo no tener un plano de sustentación para presionar mi tejido mamario y entonces no puedo detectar algún nódulo que esté por ahí. Entonces es muy importante acostarse y tomando como respaldo el tórax, es decir, el músculo que está debajo de la mama, ¿sí? Ahora sí presionar mi mama y tratar de detectar alguna lesión, alguna anormalidad. Muy importante la autoexploración. Muy bien, doctor. Y muchas veces, usted decía ahorita, ¿no? Que hay factores que podemos modificar, como es el sobrepeso, como es quitar el tabaco, el alcohol, para poder reducir esta enfermedad y de esta forma, pues, tener menos problemas, ¿no? En relación, decíamos hace un rato, usted mencionaba que algunas veces en el estudio nos reportan mastopatía fibroquística y muchas veces las pacientes se preguntan si la mastopatía fibroquística les puede causar cáncer. Exacto. Hay algunos, como ya lo comentábamos, los factores de riesgo para padecer cáncer. La mastopatía fibroquística es una enfermedad benigna, ¿sí? Es una enfermedad que un gran porcentaje de pacientes en edad reproductiva lo presentan. Y esto tiene que ver directamente con el estímulo que cada mes se recibe a través de las hormonas al tejido mamario. Hay muchas mujeres que cuando van a menstruar el seno se inflama, duele mucho. Y es un proceso inflamatorio real. ¿Qué es lo que pasa? Que como todo proceso inflamatorio, hay infiltración de células inflamatorias donde está el tejido mamario. Y siempre donde hay inflamación puede llegar a quedar una cicatriz. Y es prácticamente lo que pasa. Por eso es que no tenemos un tratamiento, un medicamento que lo demos y se les quita automáticamente. Con la edad va disminuyendo esa sintomatología, pero la mastopatía fibroquística per se no es más que una inflamación crónica de la mama con un proceso de cicatrización que afecta ciertas raíces nerviosas y por eso es el dolor tan importante. Entonces, en este tipo de pacientes, pues normalmente recomendamos algún tratamiento analgésico, algunas modificaciones en los hábitos dietéticos, generalmente, pero como tal, que sea una lesión precursora de cáncer de mama, no lo es. Hay unas lesiones que las consideramos factores de riesgo para desarrollar un cáncer de mama invasor, dentro de las cuales está la hiperplasia ductal con atipia, algunos tipos de papilomatosis intraductales y alguna hiperplasia específica ahí dentro de los conductos mamarios y un carcinoma in situ, carcinoma lobulillar in situ, son lesiones precursoras de cáncer de mama a largo plazo. Muy bien, entonces, y bueno, ya decía usted que uno de los estudios más importantes de tamizaje para detectar en forma oportuna el cáncer es la mastografía. Y muchas veces las pacientes tienen miedo de hacerse estudio por el hecho de que dice, bueno, me está dando mucha radiación. ¿Con qué frecuencia se debe de realizar una mastografía? Claro, es muy importante esto. Normalmente recomendamos la mastografía de forma anual a partir de los 40 años. ¿Sí? Y esto es muy importante porque incluso en personal de alguna institución o laboratorio que se dedican a la cuestión de radiología, incluso hay desconocimiento de este tipo de situaciones y esa pregunta es sumamente importante. Para que yo tenga como factor de riesgo la radiación de una mastografía, tendría que realizarme 400 mastografías. Nadie se hace 400 mastografías en la vida. Por eso es que eso es un mito. Bajo ninguna circunstancia, la mastografía de escrutinio genera un factor de riesgo para las pacientes. Y eso es mucho desconocimiento. Entonces, por eso es que si alguna de nuestras pacientes que nos está viendo hoy ha notado que los médicos, radiólogos o el personal técnico tiene una especie de dispositivo en su bata, ¿sí? Es porque en ellos se mide la radiación. Ellos tienen que tener un límite de seguridad de radiación, por eso es que ellos tienen ciertas situaciones de vacaciones un poquito más frecuentes para no estar expuestos tanto a la radiación y que eso no les vaya a generar algún problema a largo plazo. Entonces, para que una mastografía, vuelvo a repetir, sea un factor de riesgo, para mí tengo que hacerme más de 400 mastografías. Entonces, sí hay algunos estudios que reportan pues, que la radiación puede ser un factor de riesgo.
pero per se la que se usa en la mastografía de dispositivo en cada paciente no le va a generar ningún problema. Genera un poco de incomodidad, eso sí, el estar haciendo cierta presión en ciertas posiciones que son un poquito incómodas, pues sí genera cierto conflicto también en los pacientes, pero es muy importante tener en cuenta esa información. Sí, por acá, como decíamos anteriormente, lo más importante del cáncer de mama es poderlo detectar en etapas tempranas, ¿no? Entonces, no hay que tener miedo para hacernos estos estudios, hay que explorarlos. Principalmente hay que hacer una exploración mamaria, como decía el doctor, a partir de los 18 años, ir a explorarlos con nuestros médicos a partir de los 25 años y pues hacerlos dependiendo de nuestros factores de riesgo, pues nuestra mastografía. ¿Y en qué pacientes, doctor, estaría indicado hacer ultrasonidos antes de hacer una mastografía? Ok, en las pacientes, como lo comentamos al inicio de la plática, de 35 años o que están en edad reproductiva, cuando tienen una lesión, el primer estudio que utilizamos es el ultrasonido, por lo que ya comentábamos hace un momento. La mastografía pierde cierta especificidad o cierta sensibilidad para detectar lesiones en tejido muy denso, por eso es que no se utiliza de primera instancia en pacientes muy jóvenes. Ya cuando tenemos por ultrasonido una imagen que es altamente sospechosa, porque también el ultrasonido lo categorizamos como BIRADS 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, cuando en mi ultrasonido yo ya veo que es una lesión francamente maligna, entonces ahora sí puedo hacer una mastografía para planear mi tratamiento. Muy bien. Pues no sé si tenemos alguna pregunta de nuestro público que nos está viendo el día de hoy. Pues muy bien. No sé si quisiera dejarnos algunas recomendaciones para nuestras pacientes que nos pueden ayudar a prevenir principalmente esta enfermedad, el cáncer de mama. Claro que sí. Hemos estado haciendo mucho hincapié que el mayor porcentaje de pacientes o el mayor porcentaje de diagnósticos de cáncer de mama, las pacientes son las que se detectaron el nódulo. Entonces es muy importante tomar en cuenta esta información, revisarse cada mes, acudir con médicos especialistas en la materia, ¿sí? Si tocamos un bulto en el seno, un tumor, un nódulo, lo tenemos que retirar. No hay forma de hacer diagnóstico, el diagnóstico no es radiológico, el diagnóstico es exclusivamente mediante biopsia, ¿sí? Y estudio histopatológico. Hay muchas modalidades de biopsia, se puede hacer biopsia excisional, es decir, quitar el tumorcito y mandarlo, se pueden hacer biopsias con algunas agujas especiales, ¿sí? Para extraer un pedazo del tumor y mandarlo al patólogo. Se pueden hacer algunas biopsias específicamente en ganglios linfáticos con algunas agujas especiales, ¿sí? Entonces, el diagnóstico es histopatológico. Si yo, mujer, tengo un bulto en el seno y ya me lo detectaron o ya me lo detecté, tengo que acudir inmediatamente a mi médico para que en caso de que sea una enfermedad maligna, poder hacer un diagnóstico temprano y poder mejorar el pronóstico de esta paciente, ¿sí? Ya lo comentamos también hace ratito, el modificar el estilo de vida es muy, muy importante porque el estímulo hormonal que se obtiene a través de la grasa que hay debajo de piel en pacientes con obesidad es muy importante y eso nos puede generar problemas, ¿sí? Y en general, desafortunadamente, el acceso a los servicios de salud en algunas situaciones o en algunos lados es muy limitado, pero siempre a tratar de acercarse a un profesional, siempre, ¿sí? Y eso nos va a poner en la posibilidad de poder hacer un diagnóstico temprano y eso nos va a poder mejorar la vida o la calidad de vida de las pacientes. Pues muchas gracias. Quiero agradecer al doctor Caín Calva Zárate el que nos haya acompañado el día de hoy y aclararnos todas estas dudas acerca del cáncer de mama. Y pues quiero agradecerles a todos ustedes por haber estado presentes con nosotros el día de hoy. Y pues los esperamos en nuestro próximo espacio de educación para la salud. Muchas gracias. Muchas gracias.